Así es, Violeta. Y bueno, y le ofrecemos una disculpa también a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, No, no, no. perdón, del director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, que lo hemos entrevistado en varios momentos, que ahora lo hemos invitado también a propósito de una carta que publicó el día de ayer, un artículo de opinión, carta, denuncia, como usted la quiera colocar, que publicó en el diario El Universal el ex subsecretario de Gobernación, presidente de la COBAG para el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, una carta que generó también pues mucha indignación por el caso que lleva contra él la Secretaría de la Defensa Nacional, y ayer arrojó algunos datos que, si bien ya algunos lo sabíamos, pues es distinto cuando ya el ex subsecretario de Gobernación hace este tipo de denuncia de un juicio donde se le llama como testigo, pero no solo como testigo, hay ahí además una suerte de un doble juego que hay entre la Fiscalía General de la República, que tiene un papel, y la Fiscalía de Justicia Militar también, que también tiene otro papel ahí, y ambos, en dado caso, pues haciendo una presión importante a Alejandro Encinas. Y por eso le agradecemos mucho a Santiago Aguirre que nos esté tomando la llamada. Santiago, muy buenos días, bienvenido. Muy buen día, Ernesto. Buen día también, Violeta, y a todo el auditorio de Rompevientos. Siempre muy honrados nosotros de poder estar con ustedes en su espacio. Gracias, Santiago, al contrario. Sí, gracias, Santiago. Pues Santiago, ¿qué decir de esta carta que ayer incluso la Organización de las Naciones Unidas escribió también para solidarizarse y para denunciar este acoso que hay contra el ex subsecretario Alejandro Encinas, expresidente de la COBAG? ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo traducir la carta de Alejandro Encinas, Santiago Aguirre? Sí, Ernesto, pues estamos en momentos en el que el desenlace sexenal del caso Ayotzinapa comienza a perfilarse. Parte de este contexto, creo, es el reporte presidencial que se publicó hace algunos días, que causó mucho agravio a las familias porque prácticamente pues ponen el centro al ejército como víctima en el caso, sugiriendo que hay una suerte de conjura internacional para debilitarlo y desvía la atención de lo fundamental, que es esclarecer el paradero de los normalistas. Esto generó agravio en las familias, que se expresó públicamente, se tradujo también en la entrega de una posición formal el día lunes, que las familias vieron al presidente en Palacio Nacional. Y también, bueno, ha acelerado la intención de las familias de comenzar ya la interlocución con el próximo gobierno, bajo la premisa de que en los 60 días que quedan de esta administración, pues difícilmente cambiará la postura que ya se dibujó en ese reporte presidencial. Fue en esta lógica que tuvieron las familias una primera reunión con la virtual presidenta electa, que las propias familias han calificado como positiva porque hubo escucha a sus planteamientos y una actitud de empatía que esperamos sea extensiva a todos los casos de personas desaparecidas en el país que siguen esperando una atención digna, justicia, verdad, que funcionen las comisiones de víctimas, en fin. Ahora, es en este contexto que ocurre la situación que comentabas, Ernesto, que tiene por origen la insistencia de los abogados militares de la Sedena, que están defendiendo activamente a sus compañeros militares acusados de acusaciones muy serias de delincuencia organizada, por ejemplo, por sus vínculos con Guerreros Unidos, y que en esta defensa no se han quedado ahí, lo que ya era para las familias difícil de entender, ¿no? Para las familias es complicado entender por qué la Sedena le brinda defensa a militares con acusaciones tan serias de una forma tan denodada.
Pero ya no solo es esto lo que estamos denunciando, que en su momento lo conversamos con ustedes, sino que además esos abogados militares, y hay que precisar que son ellos, porque hay algunos abogados particulares que se prestan a vocerear en medios, cuando en realidad los vemos en las audiencias, los que están a la cabeza son abogados de la Sedena, ya no solo están defendiendo, insisto, a sus compañeros de armas acusados, sino que incluso están buscando que se cite a juicio al ex subsecretario de Derechos Humanos, al ex fiscal del caso e incluso a las personas que integraron en su momento el grupo interdisciplinario de expertos independientes, aunque no tienen calidad de testigos de la desaparición de los normalistas y de los vínculos con el narcotráfico por los que se acusa a algunos de estos militares. Inicialmente, la jueza de la causa por ello estimó que estas declaraciones eran inconducentes. Nosotros, como representantes de las familias, así lo señalamos también, manifestamos que lo que los abogados de la Sedena querían al traer a juicio a estas personas que impulsaron la investigación era socavar la indagatoria, ¿verdad? Pero los abogados militares han sido persistentes, en instancias superiores lograron que se les diera la razón y a partir de ahí propiciaron que fuera citado el ex subsecretario de Derechos Humanos. A nosotros no nos parece que haya duda de que es un intento de la Sedena de socavar la investigación. Un abogado militar es parte del escalafón castrense y difícilmente promovería estas diligencias sin la anuencia de sus mandos castrenses. Y por eso hacíamos eco también de la denuncia del propio ex subsecretario, y como lo ha hecho también la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, porque nos parece que lo que está detrás es el intento de socavar la investigación y los avances que se habían logrado al inicio de esta administración sobre todo, y por eso pues compartimos la valoración de que es un evento grave que vale la pena que se haga público, ¿no? Alejandro Encinas señala dos elementos que yo quisiera pedir tu reflexión, Santiago. Dice en el encabezado, no hay precedente en ningún gobierno democrático de que un mayor de justicia militar interrogue a un civil. Eso por un lado. Y lo otro, Santiago, que él comenta también, que revisó decenas, ¿no? A decenas de comisiones de la verdad a nivel internacional, y él señala y enfatiza en ningún caso, también esto, se inició proceso penal alguno, menos aún desde el mismo gobierno. ¿Qué decir sobre estos dos puntos que señala Alejandro Encinas, Santiago? Pues nosotros compartimos, Violeta, la valoración de que es muy inaudito lo que está ocurriendo, ¿verdad? La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que se creó por decreto presidencial, tiene unas condiciones, o tenía, porque los hechos ya no existe, muy particulares, que era, digamos, no crear una comisión a la usanza del Cono Sur que tuvieron por mandato la elaboración de un informe histórico, sino más bien crear un mecanismo que pudiera ir eliminando los obstáculos políticos que se interponían en el acceso a la verdad. Y sí nos parece muy inaudito que incluso antes de que acabe la actual administración, abogados militares que hacen parte en el presente del activo de la Sedena y que están sujetos al escalafón y al organigrama militar, estén promoviendo en los tribunales interrogatorios en contra del ex subsecretario que encabezó esa comisión, del ex fiscal que participó también en la investigación y de las personas expertas que integraron el GIEI. Y máxime cuando eso no aporta nada al esclarecimiento del caso, que es en realidad la materia central de esos juicios. Entonces, sí es una actividad muy extraña. Insisto, difícilmente ocurriría sin el beneplácito, la complacencia de los altos mandos de la Sedena, y se vuelve un signo inequívoco del empoderamiento militar del presente y un signo confirmatorio también para las familias de los normalistas
de que en este sexenio uno de los factores que impidieron un mayor avance, pues fue sin duda la obstrucción a la justicia que ha venido propiciando la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya, gracias Santiago Aguirre. Hay tres de estos militares que por ahí tenemos los nombres. Jorge Alfredo Rico Pérez, que es uno de los abogados militares, y entiendo que también está Diego de Jesús Jaramillo Islas y Zain Félix Pérez García. Y estos abogados también han aparecido en el caso Tlatlaya. Me gustaría que pudieras corregir, Pérez García, si pudieras corregirnos si estamos bien en esa información o no. Y también, ¿cuál sería el fundamento jurídico que pueden emplear para que se permita que pues una fiscalía militar pueda interrogar a un ex subsecretario de Gobernación y peor aún, presidente de la Comisión de la Verdad para estos esclarecimientos en el caso Ayotzinapa y que esté en una situación de esta naturaleza, Santiago? Sí, Ernesto, la información es correcta. Efectivamente, estos abogados militares han participado, sobre todo tengo presente a uno de ellos, el primero que mencionaste, en la defensa de los acusados del caso Tlatlaya. Lo que hemos visto, Los Ernesto, militares es han que participado. hacen parte de la Defensoría Pública Militar y la Sedena obtuvo una reforma legal hace tiempo que le permite dar servicios de asistencia legal a los militares que sean acusados y lograron que el Congreso les permitiera que esta asistencia legal se extendiera incluso a casos fuera del fuero militar. Nosotros estimamos que es controversial esta reforma, ¿verdad? Y que podría tener visos de inconstitucionalidad. Desde luego, los militares acusados, como cualquier persona, tienen derecho a tener la defensa debida y poder Persona tienen derecho a tener una pensar, representación legal de calidad para enfrentar cualquier acusación en su contra. Pero es inevitable que cuando es la institución la que les brinda este servicio legal, se hace de manera gratuita y además hay todo un grupo de abogados muy activamente defendiendo pues las víctimas de violaciones a derechos humanos, cuando se trata de casos de derechos humanos, tengan la percepción de que en realidad es una defensa institucional que abona la impunidad, ¿verdad? Y hemos visto que es discrecional, Ernesto. Hay muchos casos de militares acusados de delincuencia organizada y no en todos se brinda la misma asistencia legal, no en todos se hace de manera tan intensa, ¿verdad? Y Tlatlaya y Ayotzinapa han sobresalido por ser casos donde estos abogados impugnan prácticamente todo, ¿no? O llegan al extremo de hacer promociones jurídicas en el juicio en papel membretado de la Sedena, por ejemplo, u obtienen de la Guardia Nacional, que es militar, análisis de riesgo muy convenientes a sus intereses para el cambio de medida cautelar y obtener así que cese la prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, es esto lo que genera una percepción de parcialidad en las víctimas cuando son casos de violaciones a derechos humanos, desde luego. Eh, y adicionalmente, en este caso en particular, pues la legislación penal es clara, ¿no? Los testigos que tienen que comparecer en juicio, pues son aquellas personas que puedan aportar información conducente para el esclarecimiento de los hechos. Nuestra opinión jurídica es que ese extremo no se satisfacía tratándose del ex subsecretario de Derechos Humanos, lo mismo que del anterior fiscal del caso, ni qué decir de los expertos del GIEI, que además tenían inmunidad en el acuerdo que permitió su intervención. Y ese fue en realidad el criterio inicial de la jueza que lleva la causa, no admitió las pruebas. Pero estos abogados militares han litigado muy enérgicamente y como decía hace un momento, obtuvieron de una instancia judicial superior la aceptación de esa prueba. Hemos platicado en otras ocasiones cómo nuestra percepción es que en múltiples casos las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, cuando se trata de militares, tienen criterios muy benéficos para los castrenses que no vemos que se extiendan a civiles. Y así se obtuvo la aceptación, la admisión en términos jurídicos
de este interrogatorio y fue así que el ex subsecretario de Derechos Humanos compareció. Hay que decir que otras personas que han sido citados como testigos a la causa, pues han interpuesto amparos y se han evadido de la posibilidad de comparecer. No fue así el caso del ex subsecretario de Derechos Humanos que se presentó desde el primer citatorio, ¿no? Llevado a juicio como está intentándose llevar al ex subsecretario. Y lo otro, si esto pues hace turbio el posible escenario que se pudiera vivir ya con la nueva administración, con la presidenta electa que dijo que va a tomar el caso y que más bien que le pidieron que tome el caso no hasta que asuma la presidencia, sino desde ya. Eso también podría tener algunos obstáculos, esto que está intentando hacer el ejército de enjuiciar a Alejandro Encinas. Pues efectivamente, Violeta, la batalla por restringir la jurisdicción militar ha sido una constante pelea del movimiento de derechos humanos y de las víctimas de abusos militares en México. Como ustedes lo saben muy bien, porque lo han seguido, fue gracias a varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campesinos Ecologistas, en el caso Rosendo Radilla, en los casos Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, que se logró una reforma del Código de Justicia Militar que extendía indebidamente la jurisdicción militar sobre casos que involucraban a víctimas civiles. Eso está ganado, aunque lamentablemente hoy se podría retroceder en ello, porque la reforma por la cual se pretende adscribir la Guardia Nacional a la Sedena incluye también extender el alcance de la jurisdicción militar para los temas disciplinarios a los elementos de la Guardia Nacional, además de que en el presente, aunque la Constitución es clara, en la práctica el ejército ha ido ganando tramos de intervención porque estiman que siguen teniendo competencia para conocer paralelamente los casos donde se afecte la disciplina militar. Y lo que hoy ocurre es que, por ejemplo, si hay una ejecución extrajudicial de un civil, inicia investigación la Fiscalía General de la República, pero también la Sedena. La Sedena envía sus elementos como primeros respondientes y en los hechos vemos que los ministerios públicos se atemorizan cuando interviene primero el ejército y terminan en muchas ocasiones supeditándose a lo que la propia Sedena determina. Por eso es que en este sexenio los casos de abusos militares los reportaba en la mañanera la propia Secretaría de la Defensa, ¿no? Algo que nos parece que fue un retroceso, no les correspondería a ellos, sino a autoridades civiles. Ahora, en este caso en específico, yo entendería, Violeta, que el planteo que hace el artículo del ex subsecretario de Derechos Humanos es que no habría un fundamento legal claro para que abogados de la Defensoría Pública Militar intervengan en causas civiles de la justicia federal en su intervención lleguen a estos extremos de buscar interrogar a funcionarios civiles de la administración pública, ¿verdad? Eh, Creo que esa es la controversia, ¿no? Si, digamos, teniendo la Sedena la facultad de brindar asesoría jurídica a sus elementos cuando son objeto de acusaciones, si esta facultad de la Defensoría Pública Militar puede extenderse al ámbito civil en casos de delincuencia organizada, de presunta delincuencia organizada y de presunta violación a derechos humanos, porque el mensaje de cobertura institucional a estos elementos es muy brutal para con las víctimas, ¿no? Si me permiten una analogía, es la misma controversia que hay en los Estados Unidos cuando los sindicatos de policías defienden a los policías acusados de los casos de gatillo fácil en contra de la población afroamericana. Pues claro que las familias de las víctimas dicen, esta es una asistencia excesiva que da un mensaje de parcialidad institucional, ¿verdad? Entonces, eso sobre esta cuestión, Violeta, que yo creo que en realidad termina de enturbiar sobre todo el desenlace de esta administración, ¿verdad? Porque va en línea de esta publicación del reporte presidencial, que es una defensa a ultranza del ejército, muy lamentable,
Y bueno, ojalá que eso no contamine los trabajos que habrá de desarrollar la siguiente administración. La esperanza de las familias de Ayotzinapa es que si hay continuidad sea de lo que hubo al inicio de esta administración y no de este triste desenlace. Ojalá que el equipo de gobierno de la próxima presidenta advierta que el estamento militar tiene sus propios intereses, que hay gente muy honesta, pero también gente muy propensa a encubrir la corrupción, los abusos a derechos humanos, y que por eso es bueno siempre que haya contrapesos y que la voz militar y la perspectiva militar no sean las únicas que se escuchen y que se impongan. Y bueno, ojalá que haya margen para eso en este caso, e insisto, en todos los casos de violaciones a derechos humanos que la siguiente administración tendrá que recoger. No estamos acabando bien el sexenio en los temas de desaparecidos, en los temas que involucran a la fiscalía, en el combate a la impunidad, y ojalá que haya una aceptación de esa realidad y sobre todo un esfuerzo para revertirla. Ya, pues Santiago Aguirre, muchísimo que abordar todavía sobre ese tema. Lamentablemente andamos ya con el tiempo bastante corto, pero te agradecemos mucho, como siempre, Santiago, y al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también por tomarnos la llamada, por el trabajo que están haciendo. Y ahí les seguiremos dando lata, Santiago. No, ninguna lata y al contrario, los agradecidos siempre somos nosotros y es con mucho gusto que estamos en Rompeviento. Que tengan muy buen día. Gracias, Santiago. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.